En este fin de semana, la Iglesia tiene como tema fundamental, y así se conoce al cuarto domingo de la Pascua, como el Domingo del Buen Pastor. Y también es la celebración que tiene como intención particular las vocaciones sacerdotales y toda vocación consagrada al reino. Es decir, que estamos ante un tema fundamental, ante una comparación de Jesús que ya viene en la Escritura, como el Salmo que leímos: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Él me conduce. Es decir, Jesús toma esa figura y la encarna. Él es el buen pastor. Hay una relación de esta palabra con lo que en definitiva constituye al pastor, y está encerrado en la misma palabra, podríamos decir su etimología, es decir, el significado del pastor, ¿de dónde viene? Y es simple, viene de la palabra pasto. ¿Saben ustedes qué es el pasto? ¿Conocen el pasto? Bueno, el que conduce al pasto, a su rebaño. Que parece una palabra fácil, simple, pero no es tan simple encontrar pasto en todas partes. Por eso el pastor tiene que conocer muy bien el lugar donde transita y donde tiene a su rebaño, porque tiene que llevarlo a donde hay pasto y donde hay buena agua y donde no haya peligros, y tiene que estar atento a todo. Y aquí hay varios temas que vamos a ir desarrollando y que esta comparación habla de la relación que nosotros tenemos con Dios, con Jesús, la comunicación entre Dios y nosotros, y también cómo es esa relación diaria entre Dios y nosotros. La imagen que usa en esta primera parte del capítulo 10 de San Juan es el tema de la puerta. Yo soy la puerta. Tienen que pasar ahí donde estoy yo, por mí. Para entender un poquito esto tenemos que hacernos la figura de cómo es esto de el pastor, su rebaño, el corral o el redil, donde están las ovejas. Cuando el pastor está descansando, están allí las ovejas en el corral, cuidadas. Pero no solo las de este pastor, sino un montón de ovejas de la zona, que si uno las mira con atención a las ovejas parecen todas iguales. Sin embargo, el pastor conoce cada una, las ovejas lo conocen a él, lo identifican inmediatamente,
no siguen a otro. Y el corral, por lo menos en nuestras zonas, los lugareños que se dedican a esto lo hacen con piedras. Un montón de piedras, y van haciendo como una especie de recinto donde hay una sola puerta y allí son dejadas las ovejas al cuidado de aquel que está al frente mientras descansan los pastores. O sea, hay una sola puerta. Por allí va el pastor. Allí reúne a sus ovejas. Allí las llama, allí ellas lo conocen, conocen su voz, su timbre, su silbido o lo que sea con que él las convoca. Ninguna seguirá a otro pastor. Cuando el pastor se asoma a la puerta y llama, sus ovejas le siguen, conocen, como les decía, su voz. Entonces vamos a tratar de meternos en estos temas, cómo es la comunicación. Primero, preguntar un poquito, no sé si ustedes tienen alguna mascota en su casa. ¿Se comunican con la mascota? Parece que nos entiende. Y a veces intenta comunicarse con nosotros de alguna manera y también como que ya con la costumbre del trato vamos entendiendo algo de lo que les pasa. Pero si vamos realmente al tema, la oveja, ¿en qué idioma habla? ¿Saben ustedes qué idioma habla la oveja? ¿Qué idioma habla? No habla ningún idioma la oveja, no habla. Hace una especie de sonido que se llama balido. ¿Saben cómo es ese sonido? Ve, así es. No más que eso. En cambio, el pastor tiene un lenguaje. Imaginemos la zona donde vivía Jesús de estos tiempos. Hablaría como hablaba la gente de su pueblo, en arameo. Sé que acá hay un tema de la comunicación algo complejo. La oveja no habla, el pastor habla en arameo, y algo así es el tema de la comunicación entre nosotros y Dios. Y ahí está el tema. ¿Cómo comunicarnos con Dios? ¿Cómo es este trato, este diálogo para que nos entendamos? ¿Cómo es el lenguaje de Dios? ¿Cómo se comunica Dios? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es su lenguaje? El lenguaje propio de Dios es el silencio. Y ahí nos encontramos con un problema. Porque si hay algo que nos cuesta, especialmente a la gente de ciudades, es el silencio. Porque vivimos en el ruido. Y no solo vivimos en el ruido, cuando estamos en algún lugar o en alguna situación donde estamos en silencio, estamos como medio incómodos.
no nos gusta el silencio. No estamos acostumbrados. Es más, por allí buscamos algo que haga ruido, para no estar en silencio. Decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio. Sin embargo, Dios ha elegido también comunicarse con nosotros a través de nuestro propio lenguaje, que es el de la palabra. Por eso, hace un momentito nomás decíamos, esto es palabra de Dios. Dios ha elegido comunicarse con nosotros también en la palabra. Si se ha acercado a nosotros de esta manera para que podamos comprender su voz, lo que nos quiere decir. Y ahí nos metemos un poquito en la liturgia. Si ustedes ven los detalles, vamos caminando en la liturgia. Leímos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, sentaditos, así como están ahora. Leímos el Salmo de la misma manera. Leímos la lectura de la carta de Pedro, también así, sentaditos. Pero viene el momento del Evangelio y nos ponemos de pie. Porque acá hay algo distinto. Lo otro dijimos palabra de Dios, pero acá hay algo que supera. Ya no es simplemente palabra de Dios, sino que es Jesús. ¿Por qué nos ponemos de pie entonces? Porque Jesús no solo nos trae el mensaje de Dios, como las otras lecturas, sino que Él mismo es la palabra. No es que nos trae la palabra simplemente, Él es la palabra. Allí está todo lo que Dios quiere decirnos, en Él. Él es el mensaje y el mensajero. Por eso San Juan, en el prólogo, al comienzo, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso ya no tenemos que andar buscando mensajes en otros lados o mensajes nuevos. Ya Dios nos dijo todo lo que tenía que decir en Jesús, en su palabra. Por eso nosotros ponemos todos los sentidos, toda la atención, por eso nos ponemos de pie, en una actitud así de total entrega a lo que el Maestro nos quiera comunicar. Y Él nos comunica con su palabra, con sus gestos, con sus silencios, con su manera de caminar, con su estilo de vida, con su forma de comer, de descansar, etc. Él es el mensaje de Dios. Por eso dice claramente, sus ovejas escuchan su voz. Subrayo, sus ovejas escuchan su voz. No dice, sus ovejas oyen su voz. Dice, escuchan. ¿Por qué? Porque oímos siempre, escuchar no siempre. Ustedes me están oyendo, no sé si me están escuchando.
Porque nosotros oímos hasta cuando estamos dormidos. Por eso, cuando hay algún ruido, por más que estemos dormidos, estamos oyendo y nos despierta. En cambio, escuchar es poner toda la atención, todo el sentido, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, la palabra con mayúsculas. Por eso hay que pasar por Jesús, Él es la puerta. Y los discípulos saben muy bien de esto. Escuchar al Maestro es encontrar buen pasto, no comer cualquier porquería, el buen pasto. El Señor nos conduce, el Señor nos hace que no nos falte nada, nos lleva por caminos, aunque sean difíciles, Él está con nosotros. La Iglesia, cuando despliega su actividad, tiene dos como comparaciones que hacen a su vida esencial. Una es esta, la del rebaño y el pastor, lo que llamamos la pastoral. Viene de ahí, de pasto, viene de Jesús, que es el buen pastor. Son para las ovejas que están en el rebaño y que conocen la voz del pastor y que se dejan conducir por el Maestro. Pero hay un montón de otras que están, vaya a saber por dónde, y que también necesitan del pastor y necesitan del buen pasto y de la buena agua. A esas también hay que llevarlas, conducirlas al rebaño, porque están como, justamente dice la palabra, como ovejas sin pastor. Entonces ahí viene la segunda imagen, que es también tan así significativa como esta, es la de la pesca. Yo los haré pescadores de hombres. Esa segunda visión o tarea de la comunidad eclesial es la misión, ir a buscar a los hermanos, para que todos tengamos la buena comida, la buena bebida, sana, buena. Es decir, ahí se encuentra un poco la imagen de lo que es la vida de las comunidades, la pastoral y la misión. Por eso, lo primero de todo es conocer al pastor, conocer su voz, conocer su timbre, conocer su estilo, sus formas, porque todo lo del Maestro es enseñanza. Las ovejas tienen que estar atentas, escuchar su voz. Yo quería pedir en esta celebración eucarística que cada día más claramente nosotros sepamos escuchar su voz. Meternos en el silencio cada vez más claramente, aunque nos cueste, porque ese es el lenguaje propio de Dios, pero también escuchando su palabra y metiéndonos ahí, porque cada palabrita que parece insignificante tiene su mensaje. Dios nos habla, Jesús nos habla, se comunica con nosotros y nosotros tenemos que entender su voz.